Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos a esta nueva cita del Ciudadano TV, con toda la información que usted necesita saber sobre las distintas acciones impulsadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Un saludo muy especial a la ciudad de Guayaquil por la celebración de sus 474 años de fundación. Para la próxima semana, los maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores anuncian movilizaciones debido a la apertura de sumarios administrativos en contra de miles de maestros que no asistieron al proceso de evaluación establecido por el Ministerio de Educación. Analizaremos reveladores datos una vez conocidos los resultados de dichos exámenes. También revisaremos de cerca el proyecto de ley de educación superior que también genera el rechazo de los sectores y los diferentes rectores de las universidades agrupados en el CONESUB. Pero vamos de inmediato con la información con Paula y Silvia. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Aquí comenzamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, dispuso el incremento del bono de desarrollo humano y la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad de $30 a $35 mensuales. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de agosto. El decreto ejecutivo especifica que la selección de las personas con derecho a este beneficio se efectuará en base a la información del registro de núcleos familiares, encuesta levantada por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del Programa de Protección Social, determinará la modalidad del pago de este rubro. El Consejo Nacional Electoral entregó las respectivas credenciales a las autoridades electas durante los comicios de abril y junio y que los ratifica en sus cargos hasta el 2013. Durante el evento, el presidente Rafael Correa aseguró que profundizará la revolución ciudadana iniciada en el 2007. El binomio Correa-Moreno fue reelecto con más de 3,5 millones de votos. Fue un día de fiesta, matizado por un ambiente de profundo civismo vivido en el Teatro Nacional Sucre con motivo de la entrega de las credenciales que ratifican en sus cargos al presidente de la República, Rafael Correa, y al vicepresidente Lenín Moreno. Además, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a 15 asambleístas nacionales, 6 del exterior y 4 parlamentarios andinos, terminando así su labor según lo estipula la Constitución de la República. El Consejo Nacional Electoral adoptó una serie de medidas que permitieron que este proceso sea el más participativo e incluyente de la historia democrática del Ecuador. Más de 10,5 millones de electores. En su discurso, el jefe de Estado anunció que en su segundo mandato radicalizará la revolución ciudadana y llamó a la unidad de todos los ecuatorianos para luchar contra quienes se oponen al desarrollo del país. Esta es una celebración de la democracia. Es una fiesta auténtica por la patria libérrima que hemos comenzado a construir después de haber superado la larga y triste noche neoliberal, en la que se pretendió consumar la suplantación de la democracia por la caricatura de las libertades de papel y el reemplazo de la voluntad popular por el interés de los representantes del capital. Para el vicepresidente de la República, la ejecución de los proyectos de desarrollo continuarán, prestando mayor atención a los sectores más vulnerables. Es la revolución ciudadana que toma un nuevo respiro para seguir adelante en conjunción de voluntades con todos los ecuatorianos. Independientemente de que hayan votado o no con nosotros, todos vamos a salir adelante, porque es el Ecuador que queremos. Desde la nueva Asamblea Nacional, la tarea se concentrará en continuar en el camino de generar el marco legal idóneo que requiere el país para cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Así es que nuestra tarea es acercar las esperanzas de este pueblo que ha votado por el cambio a la realidad, que miles, millones de ecuatorianos vivan cada día mejor. En cuanto al Parlamento andino, es necesario que se recupere credibilidad y protagonismo, lo que implica, según esta parlamentaria, coadyuvar en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con la comunidad internacional y la atención a lo social. Las decisiones son tomadas por el nivel ejecutivo, es decir, por los presidentes, pero el Parlamento, que es el espacio legislativo, no tiene esa capacidad. Entonces creemos que es bien importante dar ese contrapeso y ese balance. Darle mayor trascendencia al Parlamento. Efectivamente, darle la capacidad de codecisión al Parlamento andino en los temas de la integración. La posesión oficial de todas estas autoridades será el próximo 10 de agosto.
La expectativa ciudadana centra su atención en la eficiencia del trabajo que todos estos dignatarios realizarán durante los próximos 4 años que dure su gestión. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. De otro lado, el Gobierno Nacional notificó la terminación anticipada de los contratos que realizó el Estado con varias empresas de Fabricio Correa, hermano del presidente de la República. El anuncio fue hecho conjuntamente por los ministros de Obras Públicas, Vivienda y representantes de la empresa Hidrolitoral, mientras que la Corporación Financiera Nacional suspenderá los 2 desembolsos previstos. El secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, aseguró que la decisión busca preservar el proyecto político del gobierno. El señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en días pasados dispuso a los señores ministros de Transporte y Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la compañía Hidrolitoral S.A. iniciar las gestiones necesarias para la terminación unilateral y anticipada de todos los contratos que de manera directa o indirecta estén relacionados con el ingeniero José Fabricio Correa Delgado. Las notificaciones están ya firmadas y serán entregadas el día de mañana a los representantes legales de cada una de estas compañías. En el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la obra corresponde al movimiento de tierras para el programa Socio Vivienda del Cantón Guayaquil. Igualmente será notificado el día de mañana. El Ministerio de Minas y Petróleos analiza las acciones legales para determinar la situación ocurrida con la petrolera Perenco en torno a la suspensión de las operaciones en los campos 7 y 21, un hecho impedido por los trabajadores ecuatorianos que laboran en esa compañía. El ministro Germánico Pinto aseguró que la empresa francesa le adeuda al Estado alrededor de 327 millones de dólares por concepto de ingresos extras derivados del alto precio del crudo, tal como reza la Ley 42. Al momento se analizan las causales para dar por terminado dicho contrato. Estamos analizando el entorno legal al respecto de esto. En este momento, la única acción que ha puesto en marcha el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador y de Petroamazonas es asegurar la continuidad de las operaciones de producción de petróleo, puesto que no hacerlo significa, 1, contrariar una orden expresa de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y 2, un perjuicio financiero para el Estado y evidentemente técnico. Como una patraña de los grupos de derecha colombianos, fue calificado por el gobierno del Ecuador al video donde el guerrillero colombiano Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, asegura haber aportado económicamente a la primera campaña electoral del presidente Rafael Correa en el año 2006. Catalina Llanes nos amplía. Las declaraciones presentadas en un video donde supuestamente el dirigente de las FARC, Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, mencionaba que el gobierno Rafael Correa recibió dinero para el financiamiento de su campaña, debilitaron aún más la ya distanciada relación entre Ecuador y Colombia. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometidos en nuestros nexos con los amigos. El presidente Rafael Correa, tras ratificar enfáticamente que no tiene relaciones ni ha recibido aportes de las FARC, denunció que estas declaraciones corresponden a una arremetida de ciertos grupos conservadores a nivel continental. Y ahora les pido no solo que investiguen el 1 de marzo del 2008, sino que investiguen si el gobierno ecuatoriano, si Alianza País alguna vez ha recibido 20 centavos de cualquier grupo extranjero, no solo de la FARC. Acuérdense lo que dijeron en campaña, que Chávez nos financiaba, después el narcotráfico, ahora la FARC, ya no saben qué decir, compañeros. Ya depende de ustedes a quién le crean, a los mismos de siempre o a la gente que se juega la vida por sacar adelante el país. Autoridades de seguridad consideran que la presentación de este video coincide con la salida de la base norteamericana de Manta del Ecuador y el anuncio del gobierno de Colombia de albergar dichas operaciones norteamericanas en su país. Por lo que al momento el Ejecutivo está evaluando los elementos técnicos que aparecen en este video. No creemos que existan los suficientes elementos técnicos, ni mucho menos para involucrar a un gobierno y peor a un presidente que ha sido bastante enfático en indicar claramente que
nosotros tenemos un desprendimiento con cualquier tipo de conducta de cualquier grupo irregular en nuestro territorio. Alexei Páez, analista internacional y catedrático universitario, ve esta actitud como parte de las tácticas agresivas y violentas que utiliza Colombia para tratar de movilizar a la opinión pública internacional hacia una actitud en contra del Ecuador. Es una información manipulada y es una información deliberadamente orientada a producir efectos políticos negativos para el Ecuador y negativos, por supuesto, para el presidente y el gobierno en general. Páez afirmó que el aparecimiento de este video no se debe tratar como un punto suelto, sino más bien como una manipulación política de muy largo alcance. La legitimidad de ese video está cuestionada no solamente por la forma en que está siendo ejecutado, es decir, presentado con una edición absolutamente clara de Mono Jojoy, sino porque cumple un objetivo protervo, un objetivo agresivo, un objetivo en el cual es un instrumento y no es un objetivo de comunicación en sí, sino un instrumento para una política de intento de cerco. La búsqueda de la verdad y la transparencia de los hechos motivó a la Fiscalía ecuatoriana a solicitar a Colombia una copia del video para verificar la autenticidad del mismo. Ha sido absolutamente claro en una política, especialmente durante el gobierno del presidente Correa, en una política de lucha contra el narcotráfico muy clara que ha producido efectos que incluso los Estados Unidos y el Departamento de Estado, a través del Buró de Narcóticos Internacionales, lo reconoce. Hasta el momento el gobierno ecuatoriano ha integrado una comisión que es la encargada de investigar y de verificar la veracidad de este video, cinta con la que una vez más se demuestra la campaña política y comunicacional que ha emprendido el gobierno de Colombia en contra del Ecuador tras el ataque de Angostura el 1 de marzo del 2008. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional intenta transformar y mejorar la calidad de la educación universitaria a través del proyecto de ley de educación superior. El Ciudadano TV evidencia la realidad sobre el prestigio que poseen nuestras universidades dentro del ranking académico en América. La necesidad de vincular la Universidad Ecuatoriana con el Plan Nacional de Desarrollo y elevar el nivel académico es lo que impulsó al Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Planificación SEMPLADES a elaborar el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, el mismo que fue socializado y debatido durante todo este año en 7 talleres que se desarrollaron a nivel nacional con la participación de más de 1.200 personas directamente involucradas con la problemática. El objetivo de la ley es construir una universidad de la investigación y de la enseñanza, pero sobre todo de la investigación que permita la transformación social, económica, productiva y cultural del país, ¿no? La situación de la educación superior es tan crítica que se compara con el escenario vivido por los bancos antes de la catástrofe financiera del 2000. Tal es la situación que ninguna universidad ecuatoriana aparece entre las 100 mejores del mundo. La primera universidad ecuatoriana ubicada en el ranking mundial es pública y se encuentra en el puesto 1975. ¿Ustedes creen que eso es posible de seguir tolerando, compas? Tenemos capacidad, los ecuatorianos, para tener nuestro sistema universitario entre las 100 mejores universidades del mundo, señores. Una de las principales transformaciones que propone el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Fiscalización tiene que ver con la búsqueda de la igualdad de oportunidades, haciendo énfasis en la consecución de la excelencia. Y para ello, según este analista, es necesario que exista una institución que oriente las políticas de educación superior y que represente al sistema universitario, tal como existe en otros países, al nivel de una Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Yo creo que lo ideal de un sistema universitario es un contrapeso en el cual existan los elementos de autorrepresentación del sistema, pero también elementos de coordinación y de vinculación con el sector público, con el Estado, con el gobierno. Se ha planteado crear un proyecto de inversión para otorgar becas a profesores, los que irían a estudiar en el exterior y repliquen su conocimiento en materias y doctorados. Así se podrán crear las facultades que este momento necesita el país para de esta manera salir de la saturación de carreras que existe actualmente. La universidad nos cuesta más de 400 millones de dólares anuales. ¿Y saben cuántas carreras existen en Ecuador? Pregrado y posgrado, cerca de 10.000 carreras. 10.000 carreras. Muchas de ellas que no sirven en absoluto para el desarrollo del país. De ninguna manera este proyecto de ley atenta contra la autonomía universitaria. Sin embargo, se debe tener claro que una cosa es la autonomía de la universidad y otra la autonomía del sistema universitario. La universidad como tal tiene autonomía.
Ahora, el tema es el siguiente, o sea, cómo vincular esa autonomía con políticas públicas de desarrollo del sistema universitario, que son absolutamente necesarias y que en todo país existe. Se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez un gobierno tiene la valentía de poner un anteproyecto de ley de educación superior al debate y así tomar la iniciativa de forzar a la universidad a una verdadera transformación académica con calidad, pero por sobre todo, que sus graduados tengan condiciones de asumir el gran reto de cambiar al país. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Y a propósito de este tema y luego del corte, les tendremos un análisis completo sobre la calidad de educación superior con uno de los voceros de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, entidad encargada de impulsar el proyecto de ley que busca cambiar esta realidad. No se despegue de la señal de Ecuador TV. El 16 de octubre de este año, Ecuador deberá contar con una nueva ley orgánica de educación superior. Es una necesidad urgente para el país contar con esta nueva ley en vista de la actual situación que está viviendo la Universidad Ecuatoriana. Las SEMPLADES y otras entidades del Gobierno Nacional han desplegado una serie de reuniones, de foros, de análisis, de discusiones con la finalidad de que se entienda el real espíritu de este cambio urgente y fundamental para la Universidad Ecuatoriana. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con Daniel Suárez, él es asesor de SEMPLADES, y el vínculo con los diferentes sectores que están analizando y discutiendo esta temática. Señor Suárez, bienvenido al Ciudadano Televisión. Quisiera que nos comente respecto a un aspecto que es fundamental y que los críticos lo ponen en escena y como prioridad. La falta o la pérdida de la autonomía, algo tan importante para las universidades ecuatorianas. ¿Cómo se va a manejar este aspecto con esta nueva ley? Bueno, es importante, yo creo que recuperar para los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos que la propuesta del anteproyecto de ley, justamente uno de sus pilares fundamentales de la recuperación de los principios constitucionales que van a regir el nuevo sistema de educación superior. Y entre esos principios constitucionales justamente está la autonomía. ¿Pero se pierde o no? La autonomía la colocamos nosotros como autonomía responsable. ¿Qué significa esto de autonomía responsable? La autonomía responsable es el compromiso que tienen las instituciones de educación superior con el país, con su desarrollo, para rendir cuentas sobre la transferencia de recursos que hace el Estado a través de diversos mecanismos, como son el tema de la gratuidad, como son el tema de sus presupuestos anuales, para que toda la ciudadanía tenga conocimiento pleno. Actualmente, digamos, la autonomía que tanto defienden los rectores universitarios que se oponen a la ley, consideran también lo mismo, que es una manera de que las universidades tengan su independencia frente a la visión política del gobierno. Tienen su independencia. La ley ratifica 4 parámetros de autonomía: autonomía académica, autonomía orgánica, administrativa y financiera. Vamos a lo académico. Ustedes están mencionando en este proyecto de ley, por ejemplo, que los rectores, que los mismos profesores tengan títulos de tercero y cuarto nivel, mayoritariamente. ¿Esto es un poco entrar en el manejo administrativo de la universidad o académico? De ninguna manera, es decir, el anteproyecto de ley lo que busca es elevar la calidad también de la educación superior. Es decir, todos conocemos el estado de situación de la universidad ecuatoriana, las dificultades que ha cursado en cuanto a estándares de calidad. Hay datos, digamos, que se los maneja públicamente. Por ejemplo, no aparecemos en el escenario internacional dentro de las 2.000 primeras universidades en el mundo. Un ranking de 6.000, es decir, la primera universidad que aparece es la ESPOL, por algunos esfuerzos que se han realizado desde esa universidad en Guayaquil. Pero más allá de eso, la propuesta que plantea es una elevación, ¿no es cierto?, de las exigencias de calidad en la formación académica universitaria. Actualmente, la mayoría de los profesores no tiene cuarto nivel. Si este
precepto entra en vigencia en la nueva ley a partir de octubre, prácticamente muchas universidades deberían desaparecer. ¿Este es un tema inmediato o será un tema progresivo? Bueno, es muy importante su pregunta porque nosotros en una disposición transitoria hemos colocado que cuyos profesionales opten por, primero, el rectorado o el vicerrectorado o los decanatos o las titularidades en la docencia a tiempo completo, tengan como primer requisito una maestría, pero la obtención de los doctorados se lo haga en una prórroga aproximada de 8 años. Eso es lo que se está estableciendo en el anteproyecto de ley y es muy claro y da una opción, ¿no es cierto?, para elevar el nivel académico. Nosotros sabemos que los PhD son investigadores por esencia y ese proceso de investigación es del que está necesitando y demandando la Universidad Ecuatoriana. Porque actualmente la Universidad Ecuatoriana no es investigadora. Ese es un asunto que ustedes, entiendo, en el diagnóstico que han hecho o han evidenciado, se han dado cuenta. Le doy un dato que es igual, un dato que ustedes lo pueden comprobar a través de las distintas fuentes que hacen calificación a nivel internacional, en donde la Universidad Ecuatoriana en el periodo desde 1963 a la fecha apenas ha patentado 80 procesos de investigación. Esos 80 procesos de investigación están enmarcados porque en nuestro país apenas tenemos, ¿no es cierto?, un investigador por cada 100.000 habitantes. Eso contrasta, ¿no es cierto?, con datos como se tiene en países cercanos como la Argentina o el Brasil, donde están por encima de las 2.000 patentes por año y además tienen investigadores que superan estos estándares, ¿no? Claro, pero entonces no es un mal sola o exclusivamente de las universidades, sino de la sociedad en general, en donde no se prioriza, no se empuja, no se ayuda a la investigación. Claro, uno de los retos fundamentales que estamos buscando e impulsando a través del anteproyecto de ley es esa vinculación con el desarrollo. Nosotros ahora estamos conceptualizando, ¿no es cierto?, a un país que privilegia un desarrollo casa adentro, el desarrollo que lo hemos denominado desarrollo endógeno, ¿no es cierto?, que privilegia nuestras capacidades internas, pero que también mira hacia afuera con soberanía y también estratégicamente. Uno de los temas también y una de las críticas de los sectores que se oponen a esta nueva ley tiene que ver con la posibilidad, según ellos, de que el gobierno tenga un control absoluto. Desaparece el CONESUB, se crea una Secretaría Técnica de Educación Superior con un representante del Ejecutivo que tendrá la voz y el voto dirimente. ¿Esto no es controlar entonces los contenidos de la misma educación universitaria? De ninguna manera, la Constitución dice eso, es decir, en el artículo 353 establece que hay que conformar 2 organismos públicos, el uno de planificación y regulación interna del sistema, pero con relación con el Ejecutivo, que eso es sustancial y se lo manifiesta en la Constitución. Y el segundo es uno de una agencia de regulación y acreditación de la calidad en el contexto del sistema universitario. Entonces, nosotros no estamos interviniendo sobre la Universidad Ecuatoriana, estamos recuperando ese rol que se ha perdido en el periodo del proceso neoliberal en el país, en el cual, ¿no es cierto?, progresivamente la universidad pasó a tener una especificidad en el campo privado y el Estado progresivamente también se fue desentendiendo. Entonces, en este momento nosotros vemos importante que se recupere como política de Estado, ¿no es cierto?, la educación superior. ¿Qué otros elementos pueden configurar a que la calidad educativa, la calidad académica en las universidades sea diferente a la que tenemos ahora, además de la necesidad de que los profesores tengan una mejor preparación, además de una independencia con el poder político? Pero ¿qué otros elementos son fundamentales? Hay un elemento sustancial y me parece pertinente también enfocar una demanda de los estudiantes universitarios fundamentalmente que han señalado que este sistema nacional de evaluación que queremos implementar para los estudiantes que van a egresar en el último año va a ser un parámetro de conocimiento de cómo están, ¿no es cierto?, su proceso de aprendizaje y de preejercicio profesional.
este proceso es fundamental. Esto no es un invento nuestro, esto es un proceso que se implementa en las universidades europeas, en las universidades latinoamericanas de prestigio como la de Sao Paulo, la de Buenos Aires o la UNAM en México. Entonces, este sistema nacional de evaluación que va a evaluar el proceso académico de los estudiantes en el último año, también va a ser un parámetro de saber cómo está ese proceso al interior de las universidades ecuatorianas. El reto entonces de ustedes como SEMPLADES es seguir socializando este anteproyecto de ley, porque recordemos que una de las críticas que también han existido de los rectores o de los sectores involucrados con la temática educativa superior del país, es que ustedes no socializan, no discuten, no analizan, simplemente imponen. Es decir, los técnicos de SEMPLADES quieren imponer esta ley cuando no deberían hacerlo de esa manera. Bueno, yo creo que esa es una de las taras del pasado, ¿no? Es decir, cuando vivimos ya un proceso democrático, cuando estamos insertándonos en una vida democrática y participativa, se genera dudas. Y digo esto porque SEMPLADES y la ciudadanía y los actores de la educación superior son testigos. Nosotros hemos desarrollado 7 talleres a nivel nacional. 7 talleres. 7 talleres en cada una de las regiones de planificación que se ha diseñado por parte del Ejecutivo. Y estos 7 talleres permitieron recoger los insumos bajo los principios constitucionales de lo que ahora se tiene como estructura del anteproyecto de ley. Luego finalizamos con un taller nacional donde presentamos el producto, donde presentamos la primera versión, ¿no es cierto?, del anteproyecto de ley el 25 de junio. El 25 de junio nos reunimos también con rectores, estudiantes, docentes, trabajadores de los sectores universitarios, sectores de las cámaras también, que aportaron además sus insumos en el anteproyecto, y para el 30 de junio ya tuvimos en una muestra de eficiencia institucional una nueva versión que se la ha colocado en la página web. Es la tercera versión. La tercera versión, que es el 6 de julio, ya con los aportes, porque continuamos recibiendo delegaciones. SEMPLADES, no se ha cerrado totalmente la discusión. No se ha cerrado la discusión. Todos estos días seguimos acudiendo a invitaciones que nos hacen, porque más allá de los posicionamientos públicos hay un interés de los actores de la educación superior de seguir enriqueciendo el anteproyecto. Ahora, una cuestión más para cerrar con esta entrevista. ¿Ustedes darán marcha atrás en algunas exigencias que están en este momento reclamando algunos sectores educativos, rectores fundamentalmente? A nosotros nos parece fundamental defender 2 elementos. El primero, la democratización de las universidades. Es más diálogo con las universidades. La democratización de las universidades significa tener periodos de alternabilidad para sus autoridades, como está marcado en la ley. Hay un estudio, ¿no es cierto?, que hemos señalado claramente que hay rectores que están más de 12 años, otros hasta 16 años en su ejercicio de funciones. Ese es un tema innegociable. Segundo tema innegociable, la calidad. La calidad para nosotros es sustancial para un proceso de transformación, ¿no es cierto?, de la educación superior y por ende del país. Esto es vital para el Ecuador. Y tercero, ¿no es cierto?, el elemento sustancial también nos parece defender, ¿no es cierto?, todo lo obtenido hasta ahora. El cogobierno, ¿no es cierto?, ahora estamos estableciendo que el cogobierno que ha sido venido a menos, sobre todo en las instituciones particulares, se lo implemente como forma de gestión compartida y democrática. Perfecto, muchas gracias, señor Suárez, por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Hemos dialogado sobre este tema que será fundamental y que seguiremos discutiendo más adelante con más análisis y también con diferentes puntos de vista, porque la urgencia de contar con una nueva ley educativa en el país es absolutamente prioritaria. Vamos a continuar aquí en El Ciudadano TV con Silvia con más información. Tras la salida del último vuelo norteamericano de la base FOL en Manta, el gobierno ecuatoriano realizó cuantiosas inversiones para mejorar las tareas de monitoreo de toda la actividad ilícita que pudiera realizarse frente a nuestras costas. Cristian Caiza nos presenta detalles de la tecnología de punta que se ha implementado y que en poco tiempo más nos mostrará sus primeros frutos. Desde el 12 de junio pasado, el Ecuador cuenta con estos 6 aviones no tripulados de última tecnología, de procedencia israelí, adquiridos con una inversión de cerca de $23 millones y que forman parte del Plan de Soberanía Energética impulsado por el Gobierno Nacional.
Estas aeronaves contribuirán con el efectivo cumplimiento del sistema de vigilancia aeromarítima que se desarrolla desde la Estación Aeronaval de Manta y que, a más de salvaguardar la vida humana, busca neutralizar, controlar e interceptar actividades ilícitas en el mar, tales como contrabando de combustible, pesca ilegal, coyotaje, narcotráfico, defensa interna y externa, así como reforzar el patrullaje marítimo en las zonas de frontera, tarea 7 veces mayor a la desarrollada por el desaparecido FOL norteamericano. Llegó a establecer que un medio mucho más efectivo y económico, de acuerdo a la tecnología actual, son los UAV, estos aviones no tripulados. Eso ya significa un ahorro para el Estado porque no se necesitan pilotos que no estén... No hay piloto ni copiloto. No hay piloto ni copiloto. También por sus características muy livianas, tienen un consumo de combustible muy bajo. Los aviones no tripulados utilizan 1 galón de combustible por hora de vuelo, a diferencia de las naves tripuladas que pueden llegar a requerir 180 galones de combustible por hora de vuelo. Son 2 aviones modelo Herón y 4 modelos Searcher. Los Herón se caracterizan por tener 20 horas de autonomía de vuelo, es decir, pueden estar en el aire durante todo ese tiempo. Estos aviones ejecutarán controles de tipo estratégico con un radar de exploración aeromarítima, o lo que es lo mismo, determinarán la ubicación geográfica de las embarcaciones en una distancia de hasta 200 millas. Por su parte, los Searcher tienen una autonomía de 12 horas y cumplirán una misión táctica, para lo cual operarán con cámaras digitales que permitirá verificar la actividad que realiza la tripulación de las embarcaciones. Son 2 que los llamamos estratégicos, estos más grandes, porque ellos tienen radar y también tienen el electróptico. Y tenemos uno más pequeños que los llamamos tácticos, que ellos tienen nada más el sistema electro-óptico para la detección, digamos, y grabación, tanto en el día como en la noche de los contactos. Para el manejo, operación y mantenimiento de estas unidades aéreas, se capacitaron a 3 comandantes de misión, 6 pilotos, 4 observadores, 3 operadores de radar y 16 técnicos en mantenimiento. Los fabricantes vinieron al país para ensamblar los aviones e instruir al personal que vigilará el sistema de pilotaje desde este centro de control. Para que una de estas naves pueda volar, se necesita que 5 personas participen de la operación desde el puesto de control en tierra, como lo explica el teniente Edison Albán. La aeronave se controla de donde está el piloto interno, es ahí donde él realiza los ajustes, como le comenté hace un momento, de ingreso de datos para que las computadoras procesen los datos y sean enviados a las aeronaves. Desde las naves no tripuladas se pueden enviar imágenes en tiempo real durante el día o la noche, gracias al equipo electro-óptico que poseen y que permite divisar blancos a una distancia de entre 5 y 10 kilómetros. Además, cuentan con radares y antenas que envían información al puesto de control en tierra. Son capaces de realizar patrullajes aéreos a 20.000 pies de altura con velocidades de hasta 230 kilómetros por hora. Al momento somos el único país después de Estados Unidos, de Norteamérica, de tener este sistema de vigilancia. Conozco ya que hay muchos países interesados en adquirir este sistema y creo que la pauta que ha dado el Ecuador va a ser una motivación para el resto de países. De esta manera, el gobierno nacional convierte a Ecuador en el país pionero de la región en la adquisición de estos aviones, lo que nos transforma en un ejemplo de control marítimo minucioso y eficiente en toda la zona. En Manta, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Para el siguiente corte les tendremos algunos detalles descubiertos luego de culminado la primera fase del proceso de evaluación docente, impulsado por el Ministerio de Educación con los maestros del régimen Costa. ¿Cuáles fueron las mejores notas y el verdadero grado de dificultad que tuvieron las pruebas? ¿Fue correcta la argumentación de los maestros de la UNE a todo el proceso? Esto y más en El Ciudadano TV cuando volvamos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante
un plan, un proceso, un sistema de evaluación interna y externa a los maestros, a quienes están y forman parte del magisterio, inicialmente en la zona de la costa del litoral ecuatoriano y también de Galápagos. Al contrario de lo que parecía que no iba a haber una buena participación, en algunas provincias de la costa sí hubo bastante participación de los profesores, pese al boicot de los representantes de la UNE. Y un dato que es importante que se conozca: en Galápagos prácticamente el 100% de los 21 profesores participaron en esta evaluación interna y externa que llevó adelante el Ministerio de Educación. Vamos a conversar sobre este tema porque se avecina para la próxima semana una marcha de diferentes sectores de la UNE que están contrarios justamente a esta evaluación y también a la nueva ley del magisterio. Verónica Benavides, subsecretaria del Ministerio de Educación, nos acompaña aquí en El Ciudadano TV, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Los números que se han evidenciado demuestran entonces que no fue tan mala la participación de los profesores, no solamente cuantitativa, sino cualitativamente. Así es, en verdad en las dos convocatorias que se realizaron se presentaron un total del 64% de los docentes que debían haber sido evaluados según la muestra que se seleccionó para esa convocatoria. ¿Cuáles fueron los resultados? Un poco, no sé si podemos mencionar en qué provincias fueron más, en qué provincias fueron menos. Sí, los mejores resultados, contrario justamente a lo que se había indicado, fueron en las provincias de Manabí, de Guayas. Los peores resultados en cuanto a personas presentadas, es decir, a número de personas, fueron en Santo Domingo y Esmeraldas. Sin embargo, como le indico, el número o el porcentaje en este caso es de alrededor del 64%. Es importante decir que el resto de personas en su momento, si es que tienen la posibilidad o que tuvieron los problemas para la presentación, ejemplo, porque fueron impedidos de presentarse, porque incluso estuvieron enfermos, así es, inclusive físicamente, por la UNE. Porque en su momento el gremio en algunas instituciones llegaba y no permitía luego el ingreso de los aplicadores de las universidades. ¿Qué va a pasar con estas personas que por estas razones no acudieron? Exactamente, las personas que no acudieron o porque estuvieron enfermas o porque tuvieron calamidad doméstica o como en este caso porque fueron impedidas de dar la evaluación, en los procesos sumarios ellos pueden justificar precisamente estos impedimentos de cualquier naturaleza que tuvieron para ser evaluados y como la ley obviamente lo permite, en el debido proceso, justificado esto, ellos pueden volver a evaluarse. ¿Quiere decir que tendrán una nueva oportunidad? Estas personas sí. Ya, estas ¿y los demás? Sí. Bueno, los demás, como usted sabe, hay que seguir el debido proceso, hay que mirar qué ha sucedido y hay que aplicar precisamente el artículo 38 y el decreto 1740. Pero habrá sumarios para cada una de las personas, de los profesores. Sí, ya se iniciaron, se entregaron ya las convocatorias individuales a las personas, se están iniciando los debidos procesos y justamente este es el momento, en estas etapas que vienen, en donde los profesores que tienen estos problemas pueden presentar sus justificativos. Es decir, entonces, de todas maneras habrá profesores que ya no van a seguir perteneciendo al magisterio por estas circunstancias. Así es. ¿Y hay una cola de personas que pueden reemplazarlos? Sí. Para nosotros como Ministerio de Educación y obviamente como gobierno, lo que nos interesa es que los docentes evalúen, mejoren, no que salgan, no es nuestro objetivo. Esperamos que sea el número más pequeño, el menor, el que salga por haber desacatado esta orden. En el caso de que salgan, ese número de docentes que salen va a ser reemplazado por docentes elegibles, que se llaman. ¿Qué significa esto? En el 2007 se hizo un proceso grande de concurso de merecimientos para el ingreso al magisterio. Se presentaron alrededor de 35,000 docentes a este proceso. En este proceso hubo ganadores, los cuales se están en ese momento realizando todos los trámites para entregar nombramientos. Todavía nos hemos demorado porque el debido proceso permite que aquellas personas que por alguna razón quieren apelar lo hacen y tienen varias instancias de apelación. Sin embargo, de esos ganadores hay una lista además que quedaron en segundo o en tercer lugar, pasando por todas las pruebas, cumpliendo con todos los requisitos, es decir, que tienen un puntaje mayor a 60% de las pruebas y cumplen con todos los requisitos de docencia. Ya. Ahora estamos hablando de que un 64% en las provincias del litoral y Galápagos no se presentaron, es decir, que hay un 36%, 64% que sí se presentaron, y hay un 36% que no se presentaron. De este 36%,
ustedes ya tienen los rubros de, unos fueron por calamidad doméstica, por diversas circunstancias ajenas justamente al manejo político, ¿ya tienen esos números? Sí, en ese momento es alrededor de 200 a 300 personas que no se presentaron porque o no debían hacerlo ya que las asignaturas que ellos dictan en esta ocasión no se evaluaban. De las 2.000 que restan. Exacto. Es decir, apenas del 10%. Sí. O sea que hay un 90% que fue por consideraciones ya políticas y gremiales. Sí, exactamente. Entonces, en este caso, como le digo, sabemos que hay personas que quisieron presentarse y no lo hicieron. Vamos a mostrar un cuadro justamente para que ustedes miren, televidentes, por provincias, cómo fue la presencia. Evaluados en Guayas el 70%, en Santa Elena 79%, en Santo Domingo, que es una de las provincias que más baja participación hubo, el 48%, en Los Ríos 53%, Esmeraldas 42%, Provincia del Oro 72%, Manabí 70%, Galápagos el 100%, para un total del 64,6%, y quienes no asistieron 35,37%. Entonces lo de Galápagos es sorprendente. Bueno, como ustedes saben, Galápagos el número de docentes no es muy alto. Son 21, de la muestra, ¿no? Sí, la muestra de Galápagos fueron 21 docentes y los 21 se presentaron sin ninguna dificultad. Realmente hay que, yo creo que hay que felicitar a las personas que sí se presentaron por la siguiente razón. En primer lugar, yo creo que al ser este un proceso innovador, estas personas han demostrado que sí saben, son personas que han demostrado ser responsables, son personas que están obrando en función de un nuevo país y de una nueva educación. Y fíjese que de ese total de presentados, apenas 71 personas están en calidad de insuficientes. Eso también es importante decirlo, porque la UNE y el gremio en general decía que nosotros teníamos como objetivo, sacar a los docentes. Y entonces ellos pensaban que el número de insuficientes iba a ser un número muy grande, porque eso es lo que la idea que le han vendido al docente. Cuando en la realidad encontramos que apenas el 2.8% de los docentes que se presentaron tienen calidad insuficiente. Y de allí en adelante, el resto de docentes están ubicados entre buenos, muy buenos y excelentes. Es decir, realmente los que se presentaron, los que tuvieron la oportunidad de presentarse, han ganado, porque esos 71 docentes que están insuficientes van a tener un año de capacitación para volver a presentarse. Los buenos van a tener la posibilidad también de recibir capacitación en un menor número de horas. Los muy buenos van a recibir precisamente el día de mañana, se van a hacer las entregas de los estímulos económicos ya a los docentes muy buenos, $900 a cada uno de ellos. Anuales. Anuales. En este caso se les da el valor completo. ¿Para cuántos profesores? Son 624 muy buenos y 2 excelentes. Los 2 Ese excelentes. número de 2 excelentes significa que hay bastante limitación en el rendimiento de los profesores. Yo creo que no. O sea, si nosotros miramos este gráfico, si usted lo puede mostrar, va a encontrar que es un gráfico que responde obviamente a la curva normal, está un tanto sesgado, la mayoría de los docentes está en el nivel bueno, pero cuando se hace ya el análisis, se hace una desagregación, nosotros encontramos que en esa columna de buenos hay un grupo que están cercanos al muy bueno, y hay uno al bueno. Para que la comunidad entienda, vamos a explicar estos cuadros y luego tendremos otros elementos. En cuanto a los resultados, estos son los siguientes en total de evaluados. El 2,7% insuficiente, como habíamos mencionado, el 72% bueno, 24% muy bueno y el 0,08% excelente. Si sumamos de excelente, muy bueno y bueno, es decir que existe un número altamente positivo. Por supuesto, es decir que de los evaluados prácticamente el 97% de los evaluados pasaron la evaluación ubicados en diferentes niveles. Estaremos mencionando en otro programa justamente sobre la ley de magisterio. Gracias a Verónica Benavides por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Continuamos con más información con Silvia aquí en nuestro programa de este domingo.
El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, entregó los primeros 100 audífonos a decenas de personas con deficiencia sensorial, beneficiarios de la campaña de dotación auditiva que impulsa el Gobierno Nacional. Durante el evento, el vicepresidente aseguró que este trabajo será permanente hasta entregar toda la ayuda necesaria a las personas que así lo requieran. Moreno garantizó el cumplimiento de todos los derechos de las personas con algún grado de discapacidad como una obligación del gobierno. La niña Angie Martínez fue la primera en recibir esta ayuda, que incluye además toda la capacitación necesaria para el correcto uso de estos aparatos, que tienen garantía de 1 año. Usted puede vernos a través de la señal de Ecuador TV, pero también tiene a su disposición nuestras páginas electrónicas: www.elciudadano.gov.es, www.confirmado.net y www.ecuadorenmovimiento.com. Continuamos informando aquí en El Ciudadano TV. El gobierno continuará impulsando la construcción del puerto de aguas profundas en Manta a pesar de los incumplimientos generados por la empresa concesionaria del puerto marítimo. Dicho permiso será traspasado a una nueva empresa a fin de ganar tiempo y culminar las obras incumplidas por las empresas Hutchinson y Tide. Durante una visita a esa ciudad, el primer mandatario aseguró además que el aeropuerto de Manta será administrado por el Estado, pero se contratarán nuevas obras por un valor que supera los $30 millones para mejorar su infraestructura. El régimen tiene muy avanzadas las conversaciones para concretar la presencia de la empresa Singapore Airlines, Air Italy de Italia y otras aerolíneas de Grecia para que puedan utilizar el aeropuerto de Manta como puerta de entrada hacia América Latina. El Gobierno Nacional se pronunció al respecto del reclamo hecho por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, que solicita el cese inmediato de la confrontación permanente con la prensa nacional. Aquí el comunicado. El Ecuador es un país sui generis, que es uno de los pocos lugares del mundo donde los medios de comunicación nacieron privados y con ello nos privaron de la otra óptica de la comunicación, esa donde prevalece el bien común sobre el particular, esa que respeta a los ciudadanos, esa que busca el desarrollo integral de los individuos, de nuestros niños, y nos impusieron una óptica mercantilista, sesgada, interesada, condicionada a la renta esperada por cada titular, por cada foto, por cada tema, por cada enfoque. Y nos hicieron creer que la verdad era la que surgía del papel que se imprimía cada noche en esas grandes empresas de comunicación, y que la libertad de expresión era la palabra de aquel comunicador que cada mañana nos hablaba desde esa caja de imagen en blanco y negro y ahora en color. Y así fueron creando el mito y con ello el poder. Lo que se decía o se dejaba de decir en ese papel o en esa caja de imágenes podía ser la diferencia entre la honra y la deshonra de un ser humano, entre el éxito o la quiebra de una empresa, entre la continuidad o la ruptura de la democracia. Así fueron creando la dependencia y el terror. Así fueron dominando, manipulando, chantajeando. Así fueron gobernando sin legitimidad, de fuerza, de hecho, de facto. Y así los individuos nos fuimos acostumbrando, les fuimos temiendo. Hoy estamos despertando de esa catarsis mediática. Hoy estamos levantando la mirada y entendiendo que tenemos derechos, que la libertad de expresión también es nuestra, así no tengamos una empresa de comunicación. Estamos comprendiendo que alguien, por el hecho de estar detrás de un micrófono o de una computadora y poder decir lo que quiere a miles y a veces a millones de personas a la vez, no está sobre el bien y el mal. Ellos no son la justicia ni los justicieros. Ellos solo tienen papel y transmisores, y eso no es un mérito, es solo dinero. Ahora estamos abriendo los ojos. Nadie les entregó el poder a ciertas empresas de comunicación. Ellos lo arrebataron, aprovechándose de la buena fe y hasta inocencia de buena parte de nosotros. Ahora estamos comprendiendo que es toda una industria bien montada que crea realidades a conveniencia, que manipula, que miente, que ofende, que genera violencia. A esas empresas les queremos decir: ya basta, paren las agresiones, mentir, manipular, decir verdades a medias, crear escenarios, inducir a error de interpretación, burlarse de la buena fe de la gente,
es la más vil de las expresiones de la corrupción. Paren las agresiones, señores de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que las FARC deben pronunciarse sobre la supuesta autenticidad del video en que uno de sus cabecillas aseguró haber aportado en la campaña presidencial del 2006 en Ecuador y exigió que den a conocer el nombre del supuesto contacto que les habría solicitado dicho aporte. Aquí un extracto de sus declaraciones a los periodistas Gonzalo Ruiz y Andrés Carrión del noticiero La Palabra de Radio Sonorama y Canal 1. Entonces yo le pido a la FARC directamente, públicamente, ¿no?, que digan si el video es real o no. Que digan si aportaron dinero a la campaña de Rafael Correa y a quién la aportaron. Porque cualquier persona puede hacerse pasar por representante de Rafael Correa y estafar a la FARC. Yo le puedo asegurar que como campaña no hemos recibido 20 centavos de fondos ilegales. Todo está registrado en el Consejo Nacional Electoral. Se acerca la fecha esperada por todos. La celebración del Bicentenario no solo representa un momento de regocijo y orgullo nacional, sino además el momento para profundizar nuestras ideas sobre una segunda independencia de otros yugos que atan nuestro pensamiento y nuestra vida. Quédese en su espacio, quédese en El Ciudadano TV. El presidente Rafael Correa inauguró en Chimborazo la renovada estación del ferrocarril del Chunchi. Conozca de cerca ese hermoso paisaje. Luego de permanecer varios años abandonada por la falta de inversión, el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró la remodelada estación del ferrocarril en Cibambe, ubicada en la ciudad de Alausí. Con esta obra, se busca recuperar el atractivo turístico que tenía esta zona por la presencia del ferrocarril. Hemos tenido inmensos problemas, la falta de durmientes, una empresa nacional de ferrocarriles absolutamente destrozada, locomotoras desmanteladas. Sin embargo, estamos superando, inspirados por viejo luchador que tuvo que superar muchos mayores obstáculos para construir el tren más difícil del mundo en su tiempo. Y sí, la rehabilitación del tren será una realidad. El jefe de Estado además realizó un recorrido por el tramo de la Nariz del Diablo, donde destacó el avance de las obras y la inversión efectuada. Calculamos, bueno, inicialmente unos 200 millones, parece que va a ser un poco más, pero tenemos toda la voluntad política de dar los recursos que sean necesarios para en un par de años ya tener rehabilitada en su totalidad la ruta desde Durán hasta Quito. Para este operador, el actual gobierno ha rescatado una obra que por muchos años estuvo totalmente abandonada e incluso ha modernizado la empresa. Para ello se ha contratado nuevo personal. Es algo grato para nosotros, los ferroviarios, que un presidente se acuerde de los ferrocarriles. Para mí, y digamos todos los compañeros ferroviarios, es algo, no se tiene palabras en decirle que el señor presidente se acuerda de nosotros, de la empresa. Se espera que las obras de remodelación y recuperación de la vía férrea estén listas en 2 años y que puedan entrar en operación en su totalidad la ruta Durán-Quito. En Quito, Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. Revisemos ahora qué nos dicen nuestros lectores y televidentes del Ciudadano. Marcelo nos cuenta que quiso comprobar la renovación de la empresa de correos del Ecuador. El 9 de julio envié una carta a Estados Unidos. Hice el respectivo seguimiento y el día martes 14 de julio llegó a su destino. Tardó apenas 3 días laborables. ¡Qué bien! Gustavo Crespo Carrión asegura estar totalmente de acuerdo con el tiempo que el presidente de la República dedica a preparar su enlace ciudadano. Es una obligación para con los mandantes informar de sus actividades y sienta un buen precedente para el país. Carlos Paz, en cambio, nos dice que le parece sensacional tanta preocupación internacional por la democracia en Honduras. Nunca había visto algo parecido en América Latina, pero es inexplicable que no se luche con la misma intensidad por la democracia en Venezuela y en Cuba, 2 países con gobiernos autoritarios, asegura. Gracias amigos por acompañarnos en esta cita semanal de información y análisis. Para comunicarse con nosotros, escriba al email info@elciudadano.gov.es o llámenos al teléfono 022-584-000 extensión 333. También está a disposición el portal de noticias www.elciudadano.gov.es, www.ecuadorenmovimiento.com. Volveremos en 7 días con toda la información que usted necesita saber. Un abrazo. Gracias y que tenga una buena tarde.